Hacía mucho rato que no conversábamos con nuestro invitado en esta parte del programa, pero siempre que conversamos con él tenemos información de primera mano que además no es sesgada, que además no tiene compromisos con nadie y que cada vez que lo hemos entrevistado y nos muestra unos números, los eventos subsiguientes nos dicen que esos números están ajustados a la realidad. Ya ustedes lo están viendo, nuestro buen amigo Rubén Chirinos de la encuestadora Mega Análisis, a quien le doy las gracias. Yo no sé si tengo que darte el feliz año, porque yo creo que nosotros no hablamos del año pasado. Sí, feliz año y bueno, gracias, saludos siempre, un gusto, No, Carlos. para mí siempre es un gusto tenerte en el programa y cuando digo esto lo digo con absoluto conocimiento de causa. Cada vez que conversamos contigo y que nos muestras tus trabajos, siempre son ajustados a la realidad. Y vamos a entrar en materia de una vez. Y me llama poderosamente la atención que en tu más reciente encuesta, por cierto, dame el rango de fechas. Esto es de cuándo a cuándo, del 11 al 20. Del 11 al 20 de febrero, Es decir, esta encuesta tiene 6 días de haber salido del horno. correcto. Entonces, Tiene 1.195 entrevistados, 2.83% margen de error con nivel de confianza del 95%. Todos los estados del país y todos los estratos sociales fueron consultados. ahora bien, me llama poderosamente la atención y yo estoy seguro que mis amigos van a decir, ¿por dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Que la primera pregunta de la encuesta ¿es usted aficionado o fanático del béisbol venezolano? Por supuesto que el 91,8% dijo que sí, pero entonces yo que estoy acostumbrado a que tú me digas, ¿cree usted que a María Corina le robaron las elecciones? ¿O qué opina usted de Enrique Capriles? ¿Qué cree usted de Conde del Guácharo? No, no, no. Arranca preguntando por el béisbol. ¿Por qué, Rubén? Bueno, para nadie es un secreto que Venezuela está en un contexto de bastante aprensión, el ciudadano de a pie, abordarle con preguntas que pueden suponer en muchos casos algún tipo de nivel de riesgo desde el punto de vista del entrevistado, está soliendo ser un poco más complejo que en otras ocasiones. Entonces, el abordaje inicial con preguntas que a primeras de cambio y evidentemente no suponen ningún tipo de compromiso, ningún Mm, tipo de riesgo en responder, permiten romper ese hielo que antes no había necesidad de acudir a este tipo de herramientas. Amén de que con su respuesta también nos valida data que tenemos histórica sobre determinados tópicos y permiten de alguna manera u otra cumplir con doble función, validar data existente mm. que es determinística, que no varía o varía muy poco, y a la vez romper el hielo con el entrevistado y el encuestador. O sea que en dos platos, para decirlo de una manera más clara y coloquial, estamos tratando de que la gente coja confianza y que no tenga temor a responder lo que va a venir después. Entonces vamos con algo tan sencillo y que nos gusta a todos los venezolanos, a unos más que otros, Correcto. como es el béisbol. La siguiente pregunta, ¿usted siguió o vio la última final entre los Cardenales de Lara y los Bravos de Margarita? Bueno, el 88,3% dijo que no y el 11,7% dijo que sí. Yo me imagino, porque como es Cardenales de Lara y Bravo de Margarita y no era un Caracas Magallanes o un Caracas La Guaira, un Magallanes La Guaira, son los equipos que menos fanáticos tienen. ¿Tiene que ver con eso o estoy equivocado? No, sí, 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 tiene que ver mucho con ello, porque de hecho los Cardenales de Lara tienen una fanaticada que oscila alrededor de los 6 puntos porcentuales, entre 6 y 7 puntos Mm. porcentuales, y los Bravos de Margarita es el equipo con menos fanaticada en el país, menos de un punto porcentual. Entonces, eso le hace perder atractivo a la contienda, amén Mm. de que la dinámica propia diaria le hace contrapeso a esa misma falta de fanaticada y afición y evidentemente no llama, no capta la atención de buena parte de ese 91% Sí, Yo, de yo, aficionados al yo béisbol. supuse que por ahí van los tiros. Pero ahora comienzas a meterte un poco más en lo que es el asunto personal del hogar y cómo el hogar se maneja. Y pregunta, ¿cuál es el sexo de la persona responsable de su hogar? 50,3% masculino, 49,7% femenino. Esto me llama mucho la atención porque en un momento determinado Venezuela era un país de matriarcado y era la mujer la que llevaba la casa. Ahora está más o menos parejo. Sí, es un valor que oscila con cierta frecuencia, está, sí, como tú bien dices, relativamente parejo, muy parejo desde hace un tiempo, pero en algunos episodios pueden haber unas décimas en favor de las mujeres, unas décimas en favor de los hombres,
pero es un elemento que se ha partido Mm, de manera casi exacta a la mitad. Esa situación viene dada también, Carlos, por el mismo tema, digamos que social, en donde los roles, en donde hay más igualdad en muchos de los roles. Hay hombres también teniendo que atender casas, mm. hay mujeres trabajando, en fin, todo el efecto de la migración. No obstante, a la hora de realizar la encuesta, sí se nota que quien más está en casa es la mujer. Así es. Vamos rápidamente a avanzar para que lleguemos a lo que mucha gente está esperando, que son las apreciaciones de carácter político que puedan tener los venezolanos. Pero esto que acabamos a ver a continuación, ¿qué edad tiene la persona responsable del hogar? Es sumamente importante porque está íntimamente relacionado con el tema de la migración. ¿Quién está migrando más? ¿La gente mayor? ¿Los jóvenes? ¿Los que llaman adultos contemporáneos? Los jóvenes y adultos contemporáneos, podemos darnos cuenta cómo el promedio, la moda, la mediana de esta edad de la jefatura de hogar o de la persona responsable del hogar está alrededor de los 60 años. O sea que suponer que tenemos familias jóvenes con niños muy pequeños, eso ya no es lo común en el país. De hecho, hace poco hubo una cifra dada a conocer sobre lo que era el ausentismo en las escuelas, cómo ha bajado el tema de las matrículas. Todo el que tiene un chamo en el colegio, en el liceo, sabe que cada año hay tres, cuatro que ya no están Ujú. y van saliendo. Entonces, los hogares van aumentando de edad de manera relativa. Claro, 10 años atrás los que hoy tienen 60 tenían 50 Así es. y los que tenían 40 hoy tienen 50 y ese pasar del tiempo se va Sí, reflejando y salir de venezolano se va reflejando en la edad de la persona responsable. fíjate que en los países donde ocurren cosas como lo que nos ocurre a nosotros, se convierten en países, y tengo que decirlo con conocimiento de causa y con un poco de sentimiento, se convierte en un país de abuelos y nietos. Los nietos, las familias se emigran, se llevan los niños y se quedan los abuelos que no quieren cambiar de vida después de haber vivido 70, 65, 80 años. Entonces se quedan, y te lo digo, mis padres están en Venezuela y mis hijos están aquí, o sea, los nietos están a distancia. Y se convierte eso en un país de abuelos y nietos. Ya después te vas directamente al tema central político. ¿Cree usted que el 28 de julio y sus resultados ya son parte del pasado y que el país debe pasar la página para seguir adelante? Colocamos en pantalla esa pregunta. Ahí lo tienen. El, och- el 83%, el 83,1% para ser exactos, no lo cree así. Carlos, quien enarbole esa tesis, quien impulse estrategias que vayan en pro de una tesis donde el 28 de julio pase a la historia, se va a dar un tortazo con el rechazo de la opinión pública, se va a dar con la pared de una opinión pública que no piensa olvidar este evento, que no desea olvidar lo que tiene que ver con el 28 de julio por muchas razones que podemos ir desarrollando durante el programa, pero sin lugar a dudas el 28 de julio para los venezolanos es una fecha que parte la historia en dos y que establece una meta conquistada, probada, la cual no está dispuesto a ceder la ciudadanía Ujú. a cambio de cualquier premisa Ahora, de medio pelo. Ahora, regresemos por favor, señor director, al gráfico, porque hay un 12,1% que sí piensa que se debe pasar la página, pero en ese 4,8, el estadístico eres tú. Te pregunto, ¿pudiéramos decir que le restamos un 50% de aquel que no contestó para evitarse problemas, porque saben que hay gente que está presa, que la persiguen por hacer oposición, y entonces le metemos 2 puntos más a ese 83 y queda en 85? Mira, y no, y podríamos ir más allá, porque suele suceder que si apartamos el no sabe y nos quedamos con las otras opciones en una pregunta, Ajá. suele pasar que si el no sabe se decanta, se va a decantar en proporciones relativas. O Ah, sea ok. que más del 4,9, más de la mitad tendría que ser arrastrado por el 83,1. Bien, esto nos indica, amigos, que todo aquel que quiera
tratar de pasar la página o que crea que va a normalizar el país, se va a enfrentar a una postura del venezolano. Ahora, ¿qué generó el 10 de enero? ¿Cómo es su estado de ánimo con respecto a la situación política de Venezuela? Vamos a colocar en pantalla: esperanzado y feliz, frustrado y triste, no sabe y otro. 78.8% se siente frustrado y triste. Sí, Carlos, sin lugar a dudas, hay dos fechas emblemáticas en los últimos 8 meses, que son el 28 de julio, que da paso o da comienzo a todo un proceso en el cual los venezolanos han apostado mucho, y luego el 10 de enero, que se había convertido en una fecha de clímax, en un culmen de todo el proceso del 28 de julio, en donde no se logra el deseo que la mayoría tenía planteada, y eso genera un estado de tristeza y de frustración muy importante entre los venezolanos, el cual aún están manejando. Solamente un 9.4% se siente feliz, esperanzado, a Mm, gusto. Hay otro 5%, poco más de décimas, que no sabe, y alrededor del 6.38% tiene otros tipos espontáneas opciones de ok. respuesta, porque esta es una pregunta cerrada. O sea Ah, que sí hay frustración, sí hay tristeza, porque el 10 de enero no se dieron los cambios que el país esperaba. en la medida que vamos avanzando en la encuesta, y vamos a tratar de cubrirla toda en el tiempo del programa, Rubén, en la medida que vamos avanzando, uno va llegando a la conclusión, y mira que faltan preguntas, uno va llegando a la conclusión de que el nivel de rechazo para el régimen venezolano está sobre el 80-82% aproximadamente. Vamos a hacer una pausa porque ahora viene lo que tiene que ver con la convocatoria a la comparsa del mes de mayo, donde hay factores como Un Nuevo Tiempo, como Enrique Capriles y Tomás Guanipa, como el Conde de los Amuros, etcétera, etcétera, que quieren participar y dicen que hay que participar. Al regreso vamos a ver qué dice la población venezolana en esta encuesta de Mega Análisis. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Rubén Chirinos, presidente de Mega Análisis, es nuestro invitado. Vamos a tratar de avanzar en la encuesta. Recuerden que en la anterior que le preguntábamos a la gente si quería, cómo era su estado de ánimo, frustrado y triste la mayoría. Pero ahora le preguntan a la gente por las elecciones que está proponiendo Nicolás Maduro para el mes de mayo. Que eran en abril, la pasaron para mayo. ¿Usted votaría en las elecciones regionales que está convocando el actual CNE? Ahí tienen la respuesta. Sí, el 82.55% no votaría, Carlos. Los venezolanos están completamente fijos y consolidados en una posición de no participar en otro evento electoral hasta tanto el evento del 28 de julio y sus resultados reales sean reconocidos. Eso que No hay acabas de decir, te manera voy a interrumpir en de... ese punto, Rubén, porque eso que acabas de decir contrasta con lo que realmente es la voluntad de la gente. Los venezolanos, que es que tú los llamas a votar, salen y votan. Nosotros somos gente que Sí, nos gusta el voto. Bueno, el 28 de julio fue una cosa que la gente decía, no, que no va a salir nadie, que los políticos perdieron la conexión. No, María Corina y la campaña que le hizo al presidente electo Edmundo González lograron reconectar con la gente y la gente salió a votar. Pero ahora la gente dice, voy a votar sin que me reconozcan la elección anterior. No, conmigo no cuente. Esa, claro. esa es la expresión, ¿verdad? Claro, 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 esa es la expresión. Los venezolanos no, como comentábamos en la lámina referente al 28 de julio, los venezolanos van a tener el 28 de julio presente en todas estas decisiones de carácter electoral, política, participativa, etcétera. Entonces, una nueva elección, aunque la acomoden de la manera que la presenten o los ribetes que le coloquen, no les va a movilizar el país. El país está sólido en una postura. Entonces, esta postura de firmeza no se representa o no se relaciona directamente con participación de actividades de calle, No. pero sí con la no movilización, Así por es. ejemplo, a votar en una elección. Ahora, cambias la pregunta radicalmente. Del mundo político vuelves al mundo social. Usted tiene un seguro médico de salud y vida privado. El 91% no tiene seguro privado, Carlos. El 91%, solo el 9% lo tiene. Más de 9 de cada 10 hogares necesitan de apoyarse en la salud pública, la cual sabemos que es precaria. No hay posibilidad de costearse seguros privados. Bien. Es una situación bastante compleja porque es un tema del efecto de la incapacidad económica. Y esto es lamentable porque todos sabemos que la posibilidad de tener un trato mejor o por lo menos
de más digno en muchos temas de Va. salud está en la salud privada. Ujú. Todos hemos visto imágenes de cómo instalaciones de salud pública están en precario estado, escasez de insumos, y esto es otro rasgo de esta Bien. sociedad que también nos permite ganar confianza en el entrevistado para abordaje de otras preguntas. Ese era básicamente lo que queríamos conocer. Ahora, volvemos a entrar otra vez en la contienda política. ¿Cómo define usted al político Enrique Capriles Radonsky? ¿Como un político que claramente se opone al chavismo o como un traidor que está al servicio del chavismo? Es obvia la respuesta ahí en pantalla, ustedes la ven, es la azulita clara. 75.54% lo considera un traidor. Alguien me observaba y nos decía, leía comentarios de por qué la pregunta es tan ruda. También me lo preguntaban ayer. Y es que para los venezolanos ya no hay tonos de grises Ujú. en el uso del español. Lo que es blanco y lo que no es blanco es negro. Y aquí sucede muy simple, o se opone correctamente o de manera vehemente al chavismo, o si él dice que es de oposición y no lo hace, traiciona a los que esperan que se Es oponga. decir, Entonces, Rubén, se acabó aquello que ustedes los encuestadores llamaban opositores, oficialistas y los ninis. Los ninis se acabaron. no, es que de hecho, Carlos, ese es un concepto en el cual yo personalmente me he mantenido muy reacio a aceptar el tema del niní, porque esta es una expresión que acuñaron uno que otro encuestador con el objetivo de establecer una especie de desconexión de un sector del país, colocarlos como una gente que está en una dimensión abstracta a lo que al resto le interesa, cuando en realidad lo que estaba era molesta con una manera de llevar las cosas o de Así hacer es. política o de hacer oposición. Entonces, no eran ni estaban molestos con un sector. Cuando ese sector deja de estar molesto con algunos actores o identifica a todos los actores, no hay mucho que agregar a la ecuación. O son blancos o son negros. O están con Dios o están con el diablo. Y eso es lo que termina sucediendo. La misma pregunta que se hizo sobre Enrique Capriles la hicieron en Mega Análisis en esta encuesta sobre Manuel Rosales. Veamos la lámina y tiene que ver con si usted lo considera claramente se opone o está al servicio del chavismo y ahí tienen 72.9, un poquito menos que Enrique. Sí, eso tiene que ver con el colchón que aporta, que tampoco es un gran colchón en este aspecto con respecto a Claro, lo que a aporta la golpiza, que protocolo el del Estado ciudadano del Azul. Estado Zulia, Es correcto, que se del siente Estado Zulia. beneficiado por Pero la obra de gobierno de Manuel. sí, y también, seamos honestos, también hay una suerte de posición reacia a ir en contra productos de que, seamos honestos, el poder en el Estado lo tiene entonces Manuel Rosales, entonces también hay un cálculo a Mm, la hora de responder. Por eso así esa es. pequeña merma. Y también Pero nos sin lugar a dudas, juega un poco el regionalismo zuliano. No, el mío no se va a entregar a Chávez, el mío es un duro. no, bueno, también pudiera haber un poquito de todo, pero sigue siendo una brecha muy grande. Los venezolanos saben quién es quién. Mm. Y ese es un punto clave en este momento y de hace unos meses para acá. ¿Quién es quién? Es algo que los venezolanos tienen muy presente. Por eso, ante esa claridad de parte del venezolano, lo más sencillo que hay es tratarlo de desalentar, de diezmar, porque el tipo, hablemos del venezolano X, está claro de quién es quién. Bien. En su hogar, durante los días de carnaval, piensan viajar en familia fuera de su ciudad. Colocamos la lámina en pantalla y el 95.8% dice no, porque si no hay lea, no hay lopa. No es correcto, no hay cómo viajar, no hay cómo sustentar en familia, estar fuera del hogar. Hablamos de que solamente un 1.23% sí tiene esa posibilidad de movilizarse en familia. Mm, Eso supone, Carlos, que apenas son 260.000 ciudadanos desde el punto de vista familiar mm. viajando en bloque fuera de su ciudad. Esta pregunta es sumamente importante. ¿Qué siente usted por las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Orgullo y admiración o vergüenza y disgusto? Bueno, lamentablemente para lo importante que es la institucionalidad armada, 74.77% lo que percibe, lo que siente, lo que le despierta es vergüenza y disgusto. Esto es la sumatoria de una cantidad de situaciones que se dieron, que se han dado y se siguen dando
Unas porque suceden y otras porque no suceden. El venezolano tiene una percepción, tiene una opinión del rol que deben jugar las Fuerzas Armadas y estas le han quedado a deber en muchas ocasiones a un país que ha esperado de parte de ella empatía con el civil. Al no darse esto, también tenemos que agregar que a la par de esa omisión de hacerse presente, también está esa actitud o ese comportamiento que se le afilia a la corrupción. El venezolano observa muchas veces al de uniforme en una alcabala matraqueando, tratando de pedirle lo que tiene en el carro, lo que lleva en el camión, y eso se ha convertido en una imagen sistemática en el imaginario colectivo venezolano que también desdibuja a las Fuerzas Armadas. Entonces tienes una Fuerza Armada que por un lado no empatizan con el mundo civil a la hora de actuar, son parte también de buena parte de una sistemática represión y persecución, y finalmente cuando lo ven en una situación de fragilidad, le piden, le matraquean, le extorsionan. Entonces se desdibuja como tal el uniforme para el ciudadano a pie. Yo creo que esta lámina vamos a hacerle un capture de pantalla y vamos a tenerlas aquí para recordarle a la Fuerza Armada venezolana a dónde los llevó Maduro y Vladimir Padrino, a que más del 70% de la población sienta vergüenza de nuestros militares. Bien, seguimos rápidamente porque que quisiéramos cubrirlo todo, pareciera que no va a dar tiempo. Según los ingresos económicos de su hogar, ¿cómo calificaría estos primeros 2 meses del 2025? ¿Excelente? ¿Buenos? ¿Regulares? ¿Malos o pésimos? Rápidamente colocamos en pantalla esta lámina y tenemos que excelente solamente el 3,9, buenos excelente el 0,87, buenos el 3,9, regulares el 11,7, malos el 42,9 y pésimos el 40,50. Es decir, si tú unes malo y pésimo tiene más del 81%. Bueno, y como me comentaban ayer, y el regular tampoco es que pinte muy bien la cosa. Así es. Entonces, si sumas todo eso, apenas un 4% del país, o poco más de 4%, es el que puede decir que está en unas condiciones ideales desde su perspectiva del punto de vista económico. Han sido 2 primeros meses muy rudos en lo económico, con un efecto, un golpe muy fuerte por parte de lo que es la devaluación de la moneda. El venezolano está muy justito con el dinero. Bien, tengo que hacer la pausa. Me quedo contigo un bloque más porque nos quedan algunas láminas que quisiéramos cubrir. Y al regreso, ¿hay persecución en Venezuela? ¿Hay persecución para aquel que se opone a Nicolás Maduro? ¿Qué dijeron los venezolanos? Al regreso. Tenemos muy poco tiempo, así que poco a poco vamos a ir pasando las láminas más importantes que nos quedan. Y me voy con, ¿usted cree que en Venezuela hay persecución e inseguridad hacia quienes se oponen o piensan diferente a Maduro y al chavismo? Ahí tienen el resultado, Rubén. 76%, 76,18% piensan que sí. El país vive en un ambiente de temor, de miedo, de amedrentamiento que coacciona en mucho del actuar diario. De hecho, esta pregunta tuvo un 22,5% de evasiones. Personas que decían mejor no querer responder. Mejor no responder. Y los que respondieron no saben, quizá pudieran estar en esa misma línea. Vamos al siguiente. ¿En cuál partido político milita usted activamente? Como hemos dicho en este programa muchas veces, en Venezuela ya no quedan partidos políticos, sino grupitos de WhatsApp. Vean ustedes. En ninguno, 83%. ¿Y cómo entender rápidamente, Rubén, ese 6,7% del PSUV? Es simplemente, Carlos, la estructura residual de esta cosa comunal en la que vive un grupito que reparte bombonas, que reparte bolsas, esa estructura y parte de ese evento residual que significa la estructura comunal es lo que hace avivar ese 6,7 con su pequeña porción también del aparato público. Las siguientes, porque buena gente también del aparato público no las siguientes 3 láminas son medulares. ¿Confía usted en la honestidad e imparcialidad del Consejo Nacional Electoral? 85,8% dice que no,
Solo el 11% dice que sí y el 2,48% dice que no sabe. Voy a la siguiente para tener tus comentarios antes de despedir. ¿Confía usted en María Corina Machado? El 71% dice que sí, 71.5%. El 12.8% no sabe y el 15.7% dice que no. Vamos al siguiente. En Mundo González Urrutia. ¿Usted confía en el Mundo González Urrutia? Ahí se reduce a un 51.6% con relación a María Corina Machado. Aumenta el del PSUV a 19%, es decir, los rojos que dicen que no confían, y el 28% que no sabe. Pregunta rápida para respuesta breve. Esto tiene que ver con no haberse presentado como lo ofreció el 9 de enero. Claro, claro. De hecho, hay una merma en ambos liderazgos de alrededor de 9 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior, que en María Corina Machado era del 80% y en Edmundo González del 61%. Entonces, ciertamente el tiempo es un elemento crucial en todo lo que estamos viviendo. Las expectativas son importantes para los venezolanos, pero el tiempo sobre todo es lapidario. Bien, Mientras Nicolás el tiempo Maduro. pase, esto puede tener efecto. Nivel de confianza de Nicolás Maduro. 87% no confía en Nicolás, solamente el 9,8%. Y el 2,7% dice que no sabe. Pero cuando usted ve este 9,8%, si lo dejan redondo en 10, significa que el 90% de la población no confía en Nicolás Maduro. Sí, sin lugar a duda, es una figura desde el punto de vista de opinión pública irrescatable. No hay manera de reempacar el mensaje chavista en Nicolás Maduro y que él sea comprado por los venezolanos. Bien, tengo que despedirte, pero te voy a despedir con esta lámina. Y aquí no queda lugar a ningún tipo de duda. Sin importar por quién votó usted, según su opinión y su percepción, quién ganó la elección del pasado 28 de julio. No importa por quién votó. Bueno, el 91% piensa que ganó el Mundo o cree que ganó el Mundo González Urrutia. Solo el 7% piensa que ganó Nicolás Maduro. Voy a seguir trabajando esta encuesta en tu ausencia en los días por venir, mi querido Rubén. Lamentablemente por razones de tiempo tengo que despedirte, pero siempre muy agradecido que cada vez que tienes un trabajo de campo organizado lo compartas con nosotros. Siempre es un gusto, siempre un placer conversar y bueno, analizar estos resultados y seguir buscando la verdad de nuestro país y divulgándola, que es lo que la gente desea, verse reflejada Así es. en algo, ¿no? En cifras o un espejo, pero verse reflejada la verdad. Muchísimas gracias, Rubén. Hasta nuestro próximo encuentro, que estoy seguro que además vamos a hablar de José Gregorio Hernández. Gracias por estar con nosotros. Amigos, Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, aquí por la mañana. Ya venimos.